Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Damos gracias a Dios porque estamos bien de salud y solamente a Él le debemos la honra y la gloria por todos los siglos. Hermanos, pues ha llegado el momento del repaso de la lección. Pues ciertamente, hermanos, ¿quién sabe quién estudió? Solamente queda en la conciencia de cada quien, ¿verdad? Hermanos, antes de iniciar vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Eterno y cariñoso Dios, alabado y glorificado es tu nombre en este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, porque solamente por tu gracia, solamente por tu amor, aún nos permites el honor y el privilegio de servirte. Por favor, Señor, rogamos de tu inteligencia y rogamos de tu sabiduría. Danos una mente espiritual, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Por favor, Señor, acompáñanos en este momento y que tu Santo Espíritu hoy nos consuele, Señor. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Hermanos, abrimos nuestras lecciones. ¿Cuál es, hermanos? El gran maestro es lo que aprendimos durante esta semana, y los que no estudiaron, hermanos, lo que vamos a aprender hoy. ¿Verdad? No nos interesa si no estudió o estudió, pero hoy vamos a aprender juntos la palabra de nuestro Dios. Dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, diciendo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? ¿En dónde, mis hermanos? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, ¿quién creó la luz? Pregunto una vez más, hermanos, ¿quién creó la luz? Dios. Y dice que ese mismo creador que resplandeció en las tinieblas es el mismo que resplandeció ¿en dónde? Resplandeció en el corazón de cada persona presente. ¿La ven, hermanos? El que resplandeció aquí en este mundo es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. Y es el mismo que ha seguido resplandeciendo en nosotros y en las futuras generaciones, si Dios aún nos permitiese la vida, mis hermanos. Hermanos, quiero contarles una historia de este soldado William Graham. Es un soldado, y este soldado dio su vida por su general. Dice que en los últimos minutos de su vida, este hombre, con los pies cortados, con las manos cortadas, hermanos, le preguntó al que estaba a su lado: Señor, por favor, quiero conocer al hombre que salvé. Decía este soldado: quiero conocer a ese hombre. Hermanos, tirado en un hospital, sin pies y sin manos, lastimado, a punto de morir. Y dice la historia que este hombre, hermanos, llamó al general William Graham. El soldado te llama. Y este general dice que se acercó abajo de él, de la camilla, con lágrimas de los ojos. Y dijo el soldado lastimado: Señor, te quería conocer. Te quería conocer. Imagínate la historia, mis hermanos. Lastimado,
dice que el general Billy Graham comenzó a llorar. Gracias a este soldado, ahora estoy vivo, decía este general. Ahora, mis hermanos, a lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres querían conocer al Padre, querían conocerlo. ¿Quién es ese Dios que adoramos? Y muchos de nosotros hoy en día no tenemos ni la menor idea de quién es ese Dios que adoramos. No tenemos ni la menor idea. El mismo Felipe, estando con él casi 3 años, estando con él, y le preguntó: Señor, ¿cómo es el Padre? Y Jesús respondió. ¿Qué respondió Jesús, hermanos? Tanto tiempo que estoy con ustedes y aún, ¿qué, mis hermanos? ¿Todavía no me conoces? Es como preguntarle a mi esposa: amor, ¿cómo es mi suegra? Y ella me respondiese: 2 años estando casado contigo y aún no conoces a mi mamá. ¿Qué sucede, mis hermanos? Tanto tiempo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Llevo 20 años en la iglesia y me hice la pregunta: ¿será que conozco al Dios que yo adoro? ¿Será que tú conoces al Dios a quien tú adoras, mis hermanos? Hermanos, en esta lección aprendimos grandes lecciones. Hermanos, antes de la venida de Jesús, ¿cómo se manifestaba el Señor? Antes de la venida del Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 1, Jama bíblica, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Mira, que hermanos, hay alguna lectura. Libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, capítulo 4, perdón, no, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas, pero en los últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su real. Él es que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de majestad en las alturas. El Hijo llegó a ser más excelente que los ángeles, así como el Padre que heredó es más sublime que la de ellos. Amén, hermanos. Dice que Dios habló de muchas maneras. ¿Por quiénes? Por los padres, mediante los quienes, los profetas. Antes de la venida, hermanos, del Señor Jesucristo aquí en este mundo, Dios le hablaba a su pueblo mediante profetas. Mediante profetas. Y solamente los profetas tenían el acceso de hablar directamente con Dios a través de una visión o escuchar su voz. Por eso dice Hebreos, dice el apóstol Pablo, Dios habló de muchas maneras. Dios habló de muchas maneras. Un ejemplo de ello, hermanos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto,
dice que durante la noche había, ¿qué, mis hermanos? Una nube con fuego. Y durante el día había una nube con sombra. Y saben que, mis hermanos, ese es un lenguaje de Dios para con su pueblo, para poder que ellos mismos puedan ver que existe ese Dios, para proteger a su pueblo. Ahora, pero a lo largo de la historia, hermanos, Dios habló mediante los padres, por los profetas. Cada vez que el pueblo pecara, el profeta venía y reprendía al pueblo. Pero dice el apóstol Pablo, pero por este último tiempo, ¿quién nos habló, mis hermanos? ¿Quién habló, mis hermanos? Dice el apóstol Pablo, mis hermanos, que habló su Hijo Jesucristo. Y por eso en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, hermanos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién vino a nacer aquí en este mundo, mis hermanos? Vaticabilic, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18. Vamos a leerlas juntos. El libro de Hebreos, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Versículo 14 dice de esta manera: y el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, y de su plenitud tomamos todos gracia por gracia. Pregunto, hermanos, ese Verbo, hermanos, ¿quién? Dice la Biblia que habitó entre nosotros. Amén, hermanos. Dios vino a este mundo. Y Jesucristo tenía un solo propósito. Uno, salvar a la humanidad. Por eso dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a aquel, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, que más no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Ahora, Dios vino a este mundo con un propósito. Uno, salvar a la humanidad. Dos, dar a conocer quién es ese Padre. Hermanos, ¿quieren conocer el Padre? Tienes que conocer al Hijo. Así de fácil y sencillo. Por eso no han escuchado un dicho bien dicho: de tal palo, tal astilla, ¿sí o no? ¿Han escuchado ese texto, ese verbo? De tal palo, tal astilla. O sea, así como es el palo, así es el Padre, así es el Hijo. Si yo tuviera un amigo y ese amigo le digo: oye, yo quiero conocer a tu papá, no hace falta, nada más lo que yo necesito hacer es conocer cómo es el Hijo, y automáticamente conoceré cómo son los padres de esa persona. Así de fácil y sencillo. Si aquí hay un joven soltero, una soltera, quiero conocer al padre de mi novia, fácil y sencillo: mira cómo es tu novia y verás cómo son los padres. No hay gran ciencia en esto. Y ciertamente, mis hermanos, y saben que yo lo digo por testimonio, yo lo digo porque lo vivo. Hermanos, así como es mi suegra, como son mis suegros, así es la hija.
Así es la hija, mis hermanos. El papá, duro. La mamá también. Y ella también. Y cuando se puede, cuando hay algo que no está bien, decía siempre mis suegros, mis hermanos, si hay un necio, que solo haya uno, pero que no haya dos. Y así es. El Padre, ahora, Jesús vino a este mundo, ¿a qué? A dar a conocer quién es el Padre. Y por eso Felipe preguntaba, Señor, quiero conocer al Padre. Y Jesús responde, oye Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces. Así como soy yo, así es mi Padre. Imagínate. Ahora, aquí una reflexión entre nosotros. Así como es tu hijo, así eres tú. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice, mis hermanos? Yo. El mismo Jesús lo dijo. El mismo Jesús lo dijo. Y eso es donde yo me preocupo, mis hermanos. Porque digo yo, ¿cómo soy yo? Así será mi hijo. Así será. Y entonces eso me preocupa. Digo, yo quiero ser un buen padre, pero para que sea un buen padre, necesito ser un buen hijo para Dios. Ahora, seguimos. Está claro entonces, hermanos, que Dios vino ¿a qué? A revelarnos quién es ese Padre. A revelarte quién es ese Dios a quien tú adoras. A revelarte quién es ese Dios tan maravilloso. Hermanos, antes de la venida del Señor, Satanás había extorsionado la imagen de Dios. ¿Saben cómo creían los fariseos que era Dios, hermanos? Que era un Dios tirano. Era un Dios abusivo. Y era un Dios enojón, que con cualquier cosa se enoja. Eso creían. Y así creían, mis hermanos, los fariseos, los escribas. Y por esa razón, hermanos, eran tan estrictos de una manera terrible. Ahora, hermanos y hermanas, ¿qué sucede? Jesús vino a desmentir eso. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿El Padre es amor, sí o no? Dice, porque de tal manera amó el Padre al mundo, que dio a su Hijo único, para que yo crea en Él, yo no me pierda, tengo la oportunidad de una vida eterna. Amén. ¿Cuántos queremos vivir eternamente, mis hermanos? Seguimos adelante. Seguimos adelante. Entonces estamos de acuerdo, hermanos, que antes de la venida del Señor, Dios se manifestaba mediante los profetas, ¿sí o no? Vino Jesús y es el que nos habla en este momento en su palabra. Ahora, pero necesitamos saber cómo piensa ese Dios. ¿Cómo piensa el Dios que yo adoro, mis hermanos? Dice en la lección del día martes, ¿cómo leer la mente del gran maestro? ¿Será que se puede leer la mente, mis hermanos? ¿Será que se puede leer la mente? Y peor aún, ¿será que se puede leer la mente de Dios? Bueno, vamos en su palabra. ¿Qué dice Dios, mis hermanos? En el libro de Filipenses. Vamos rápidamente ahí, mis hermanos. En el libro de Filipenses, por favor, mis hermanos. Vamos a emocionarnos aún más. ¿Cómo es el Dios que nosotros
adoramos. Filipenses capítulo 2. Vamos a leerla del versículo 5 en adelante. Dice la palabra: hay pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le exhorta a los Filipos que hayan ustedes este mismo sentir. Pero ¿qué sentimiento, mis hermanos? ¿Qué sentimiento hay? Ahora, veamos el versículo 2. Digo el versículo 6. Veamos rápidamente. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Pregunto, ¿Jesucristo era Dios, sí o no? Sí, mis hermanos. Dice la Biblia, voy a leerla nuevamente. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante. ¿A quiénes, mis hermanos? A los hombres. Y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué más, mis hermanos? La muerte de cruz. Y dice este texto: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es todo sobrenombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén, hermanos. Dice la Biblia que Dios, siendo en forma de Dios, es un Dios, pero que dice la Biblia, mis hermanos, que no tuvo por igual siendo Dios. Hermanos, muchos de las pactas pa, muchos de las colas pa, las cópticas, mis hermanos, muchos de las colas pa, como Dios y siendo Dios. Dice que se humilló, ¿a quién más, mis hermanos? A sí mismo, despojándose. La palabra despojar, mis hermanos, es sacar todo de lo que era antes para humillarme. Ahora, vamos a aplicar esto en forma de educación. ¿Qué puedo aprender yo de este sentimiento de Dios? Hermanos, imagínate, quiero dar otra ilustración. Hay personas que se creen que son ricos, pero son pobres. Pero hay gente que son ricos y se portan como pobres. Hay una gran diferencia. Hay hombres, hermanos, que se creen ricos, se visten bien, y andan todo bien, todo, y se creen la gran cosa, pero no son nada. No son nada. Creen que tienen todo, pero es una mentira, una vil mentira, mis hermanos. Es como aquel que es toyet, piensa que tiene gran cosa. Es como aquel que es patrón. Voy a dar una ilustración de esa forma. Es patrón. Solo porque yo te pago, te tengo que humillar. Vente para acá, vente para allá, lávame esto, vente para acá. Y el pobre chaleco lo traen para aquí, para allá, y un desastre. Dice, hermanos, la Biblia, que Dios, siendo en forma de Dios, que se humilló, despojó, salió, dejó, hermanos, la adoración del cielo para venir a sufrir aquí, hermanos. Y dice que fue obediente hasta la muerte, mis hermanos.
Muy la las estoy mis hermanos. Me he escuchado botic ahorita las estoy las batik. Bueno, batik mis hermanos. Todas las estoy batik dijo tige. Velas batik. Hermanos, sucede hoy en día. Yo soy el mejor predicador de la iglesia. Yo soy el mejor líder de la iglesia. No, mis hermanos, no eres nada sin Dios. Yo así me pongo a pensar, hermanos. Yo creo que ya les dije una vez, yo tuve una obsesión, mis hermanos, de querer ser el mejor. Y comencé a buscar filosofías. Cómo ser un mejor orador, cómo ser aquí, cómo captar esto y, en fin, hasta incluso se olvida de que el único y verdadero Dios es el que da la inteligencia. Amén. Ahora, mis hermanos, hoy, ¿cómo podemos leer la mente de Dios? Sé humilde. Dios, hermanos, siendo Dios, se humilló ¿a qué? A sí mismo. Pregunto, mis hermanos, ¿Dios tenía orgullo? Humilde. ¿Y cómo debe ser el hijo de Dios? ¿Cómo debe ser el miembro de iglesia? ¿Cómo debe ser el líder de iglesia? ¿Cómo debe ser? Yo soy el mejor cantante de la iglesia. ¿Y cómo debe ser el cantante de iglesia? Humilde. Amén, hermanos. Amén. Humilde para la gloria de Dios. No vamos a exaltarnos a nosotros mismos. Ustedes pueden pensar, no, el Manuel sí sabe predicar. No, hermanos, denle gloria a Dios. Esa es la forma, la clave de cómo conocer a Dios. Humildad, hermanos. Amén. Y créanme, mis hermanos, cuesta practicarlo. Pero dice la palabra, mis hermanos, el que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta, yo soy el buenazo de esta iglesia. Si mi iglesia no es nada, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Será humillado, no es nada. Es un miserable igual que todos. Y por esta razón, hermanos, la humildad es la primera cosa que debe uno tener en la mente y en el corazón. Humildad. Segunda cosa que debemos tener. Con esta voy a concluir, mis hermanos. Reconciliación. Oye, hermanos, perdón. Shkapetzhol. Como chalchkaya optique, shneletza. Let me more. Hermanos, más visual un poco, hermanos. Así de fácil. Más visual un poco. Mi escape de Hollywood, hermano, no me escapa Hollywood. Mi escape más Hollywood, hermanos, es que más vi la Hollywood un poco. ¿Saben, mis hermanos? Más vi la Hollywood. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de 2 de Corintios. Ya no lo voy a leer. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 21, hermanos. ¿Quién dio el ejemplo, mis hermanos, en la reconciliación? Dice que, hermanos, entre nosotros y Dios había un abismo. No estábamos peleados con Dios. Estábamos peleados con Dios. Ahora, pero Dios dio el paso de la reconciliación. ¿Y cuánto le costó eso, la reconciliación, mis hermanos? Le costó la muerte. Para que el mundo y Dios se reconciliasen, hermanos, con la humanidad, hermanos, tuvo que dar su Hijo unigénito. Ahora, nosotros, mis hermanos, no, yo no, ¿qué voy a darle perdón a este sujeto que está aquí? Primero que él venga. Sí, hermano. ¿Creen que eso es correcto, mis hermanos? ¿Creen que eso es correcto? No perdonarnos unos a otros. Hermanos, si ahorita, hoy mucho acá nos besar, tishneleta, ¿sabes? Scototeta, ¿sabes?
tipo gastritis. Gente, yo nunca lo he sentido, para serte sincero. Nunca lo he sentido. No gustan, hermanos, ni Dios permita que lo sienta. De que gastritis. La Aquiles, cuando no, rápido, pero no lo hace. Piensa que esa es la solución. Hermanos, perdonémonos unos a otros. Amén. Amén. Perdonémonos unos a otros. Más en pareja, mis hermanos. Los que son casados sabemos cómo se siente pedir perdón. A veces uno no tiene la culpa, pero para que no se encienda el fuego del pleito. Sí, amor, ya, perdón. Sí, ya sí, se humilla uno, ya acabó todo. El peor de una persona, escuchen, el peor de una persona es que comience a dar explicaciones. De que tú eres aquello, de que tú hiciste esto, de que esto, de que aquello, de que aquello. Salió de hace 5 años, salió de la de hace 10 años y bueno, fue un... Ya está, y la mujer acá, el hombre ya. No, mis hermanos. La clave para que no se encienda el fuego es: sí, mi amor, he fallado y disculpa. Sí, mi amor, he fallado. Reconciliación. Aprender a perdonar todo. La paz. ¿Y saben qué, mis hermanos? Se siente una paz en el corazón. Se siente una paz, mis hermanos. De lo que yo siento a diario, yo le digo a Dios: Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a quitar el coraje que hay en mí. Ayúdame a perdonar. Ahora, hermanos, hoy y siempre, Dios nos bendiga, mis hermanos, y Dios nos ayude a seguir adelante. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Amén.